tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Espero que muy bien. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos una nueva oportunidad, una hora completa para poder analizar algún tema. Así que, bueno, pues el día de hoy tenemos uno que queremos darle un énfasis muy especial. Más adelante veremos cuál con el doctor que nos acompaña y además se lo presento también más adelante. Mientras tanto, vamos a ver esta información. Hoy estaremos hablando acerca de faringitis estreptocócica. ¿Sabe a lo que nos estamos refiriendo? Vamos a verlo. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. La faringitis estreptocócica es una infección en la garganta causada por la bacteria Streptococcus pyogenes, también conocida como estreptococo del grupo A. Se presenta con dolor de garganta intenso, fiebre repentina, dificultad para tragar, amígdalas inflamadas y en algunos casos manchas blancas o pus en la garganta. A diferencia de otras faringitis virales, esta infección no causa tos ni congestión nasal, lo que ayuda a diferenciarla. Afecta con mayor frecuencia a niños en edad escolar, aunque puede presentarse en cualquier edad. Es altamente contagiosa y se transmite por contacto directo con la saliva o secreciones de personas infectadas, ya sea al toser, estornudar o compartir utensilios. Si no se trata a tiempo con antibióticos adecuados, puede provocar complicaciones como fiebre reumática o daño a los riñones. Por ello, es fundamental acudir al médico ante síntomas sospechosos. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Gracias por la información. La salud es primero y bueno, pues ahora ya tenemos un panorama más general acerca de la faringitis estreptocócica. Y bueno, les presento al doctor que nos acompaña esta mañana. Es el doctor Osvaldo Huerta Sánchez, es otorrinolaringólogo y le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gaby, buenos días, muy buenos días. Aquí encantado de venir otra vez. Qué gusto que nos acompañe de verdad, porque pues siempre hablar de estos temas y que las personas lo conozcan a detalle, siempre hay muchos mitos, realidades, somos muy dados a la automedicación y entonces yo te doy una recomendación y se va haciendo así como un teléfono descompuesto y la verdad es que a veces podemos agravar un cuadro. Pero doctor, para iniciar, ¿qué es exactamente la faringitis estreptocócica? Muy bien tu introducción, así es. Las faringitis son enfermedades que han existido, que están y que van a pasar. Son parte de nuestro ecosistema, son enfermedades bastante comunes. La faringitis, estrictamente hablando, es una inflamación de la faringe. A este tema de faringitis, a esta inflamación que puede ser infecciosa y no infecciosa, se le da su apellido. Faringitis viral, causada por un virus, faringitis bacteriana, o faringitis irritativa, no infecciosa. Acá es lo que a veces causa mucho temor en las personas, en nuestro público, es el apellido que se provoca, ¿no? Que se le da, ¿no? A veces faringitis estreptocócica suena como que muy... como aparatoso, sí, peligroso. Ajá, y un tanto mítico, ¿no? La bacteria, ¿no? No, es importante que nuestros televidentes sepan que todos tenemos bacterias en nuestro cuerpo, en la piel, en la garganta, en el intestino, en la faringe. Hay bacterias que se llaman comensales, son propias de la garganta y ahí están. Y hay que tener mucho cuidado en eso, no hay que espantarnos. Y que seguramente tienen su función. Sí, por supuesto, es un equilibrio. Uh-huh. La flora en nuestro cuerpo tiene funciones fundamentales. Bien, ahora doctor, ¿cómo vamos a diferenciar un resfriado común de una infección ya viral? Acá me gustaría hacer una distinción entre dos grupos de faringitis, bueno, tres, perdón. Las infecciosas, primeramente dos, las infecciosas y las no infecciosas. Y dentro de las infecciosas van a estar las virales y las bacterianas. Uh-huh. Y dentro de las virales, dos tipos, el catarro común, ¿no? El catarro común al que siempre nos exponemos, diciembre, rinovirus, catarro, dolor flujo de nasal, garganta, caldito de pollo, tempra, paracetamol y ya se nos fue, ¿no?
Pero dentro de ese grupo viral hay un par de virus, un par de agentes muy destacados que pueden provocar faringitis virales muy tremendas, demasiado tremendas. Aquí sobresalen estos dos agentes, el citomegalovirus y el Epstein-Barr. El Epstein-Barr es causante de mononucleosis infecciosa y estas son faringitis exudativas. Exudativas quiere decir con pus y síntomas generalizados tremendos, fiebres de 40 grados, faringitis que duran 2, 3, 4 semanas, esas 2, 3, 4 semanas con pus en las anginas, un ataque al estado general importante y puede provocar además daño a órganos como hígado, vaso, corazón. Solo tienen que saberlo, son las más comunes, pero hay infecciones virales que se comportan peor que las estreptocócicas, mucho peor. Claro, y es que justamente como que nos dejamos llevar por esto que mencionaba, ¿no? Por el nombre, etcétera, pero puede haber otras que de suyo pensamos que son más leves y se pueden complicar. Ahora, ¿por qué el tema de hoy de estreptocócica? Pues porque es muy frecuente. Dentro de virales estaban estas, ¿no? Las comunes y corrientes y las por Epstein-Barr, ¿no? Y dentro de las bacterianas están una infección bacteriana común, ¿no? Estreptococo del que usted guste, ¿no? Pero hay otras que son las causadas por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Ese es el pequeñito pero. Por eso la importancia del tema a nivel mundial, ¿no? En antaño, el estreptococo, ojo, tiene que ser beta-hemolítico del grupo A. Era el causante de fiebre reumática. Y hubo un tiempo en los 70s, en los 60s que hubo epidemias, ¿no? Epidemia, claro. Hubo, por ejemplo, valvulopatías. Hubo mucha gente que en esa época tuvo muchas secuelas de valvulopatías mitrales, secundario endocarditis por la fiebre reumática, o problemas renales muy delicados por glomerulonefritis postestreptocócica. Es un tema que actualmente ya está pues prácticamente erradicado, no erradicado, pero ya está muy baja. Muy controlado. Esa es la palabra, muy bien, muy controlado. Por eso la sombra que trae el nombre de estreptocócica, por esas posibles complicaciones que puede llegar a producir. Sí puede pasar, sí han pasado, pero afortunadamente están controladas y no hay que tener gran temor por eso. ¿Qué es lo que yo veo en la consulta todos los días? Los pacientes llegan muy asustados porque se pidieron un exudado faríngeo, ¿no? Y en el exudado faríngeo sale Streptococcus viridans, ¿no? Eso es una bacteria normal, pero comensal de la garganta, pero el simple hecho de que el paciente le reporten que tiene esa bacteria les causa mucho pánico. Sí. Y muchas veces van más asustados por ese reporte que por lo que en verdad tienen. Ahora, a lo que sí hay que darle seguimiento con mucha objetividad, sin espantarnos, con base científica, es a la persistencia de estreptococo. Tiene que ser beta-hemolítico, no alfa-beta-hemolítico y del grupo A. Es el que pudiera llegar a tener ciertas complicaciones y el que hay que erradicar siempre con objetividad y base científica. Siempre así. Bien, ahora doctor, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes cuando ya nos están alertando acerca de esta enfermedad? Las infecciones bacterianas se van a diferenciar de las virales principalmente en dos aspectos. Tienden a tener un ataque al estado general más importante. Típicamente un paciente con faringitis va a tener dolor, eso es muy claro, ¿no? Doctor, me duele la garganta, degluto y me molesta, ¿no? Cuando paso saliva, siento que me quema, que me arde. Me duele. En las virales es eso, pero está más asociado a síntomas catarrales, ¿no? Además de eso tengo gripa, tengo mucho moquito, congestión nasal, se llaman síntomas catarrales. Pero la bacteriana está más asociado a no tanto los síntomas catarrales de la nariz, pero sí a dolor importante, a fiebre importante, arriba de 39, 39,5, 40, y formación de exudados blanquecinos. Típicamente esa es la presentación de la faringitis bacteriana. Es decir, una persona se siente mal. Estoy francamente mal, estoy tumbado, me duele el cuerpo, me duele mucho la garganta. Se revisa y exudados blanquecinos, las amígdalas de la faringe congestiva, las natas de pus. Bueno, es el cuadro típico. Es el cuadro, ¿no? Ajá. Ahí es definitivamente importante la intervención con antibióticos, ¿no?
Tal vez ser prácticos, ¿no? Ya de una vez tratarlo como una faringitis estreptocócica, hay estudios para eso, pero pues ser prácticos y de una vez intervenir con antibióticos. A diferencia de la viral, ¿no? Que pues siento más o menos mal, me duele más o menos la garganta, tengo mucha gripa. Ahí el tratamiento, como todas las gripas, es conservador, ¿no? El típico ejemplo del caldito de pollo, líquidos, analgésicos. Descanso. Que en general son autolimitadas. Bien, ahora doctor, ¿qué tan común es la faringitis entre niños y adultos? Muy común, muy común. Tenemos que tener presente que las faringitis van a ser parte de nuestro entorno. Oiga, ¿pero en cualquier época del año o ahorita tenemos que calentar motores para la prevención? Hay que calentarlos. Lo que pasa es que en invierno los agentes, sobre todo virales, como el rinovirus, influenza, parainfluenza, les gusta el frío. Entonces ahora en invierno con el frío, pues hay más agentes, por ejemplo, virales, bacterianos, que les gusta el frío, ¿no? Ha agregado esto que hay conglomeraciones en iglesias, posadas, reuniones familiares, hacinamiento. No, pues es que es la temporada y bueno, precisamente tiene todas las características para poder incubarse. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve. Les recuerdo que si quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Y también le recomiendo que visite el canal de YouTube de Salud para Todos. Ahí están todos los programas anteriores. Pausa y volvemos. En 2021, la tasa de incidencia de faringitis y amigdalitis estreptocócicas en México fue de 107.14 casos por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de faringitis estreptocócica. Y bueno, doctor, pues lo que la mayoría de las personas queremos saber, ¿qué tan contagiosa es y este contagio cómo se va a dar? O sea, ¿cómo nos podemos contagiar? Es contagiosa, es una enfermedad infecciosa, como cualquier enfermedad infecciosa del tracto respiratorio superior. Tiene un alto potencial de contagio. ¿Cómo te contagias? Simplemente respirando. Es el riesgo inherente a estar vivo, ¿no? Una persona tiene la enfermedad, al inhalar, al exhalar, saca virus, saca bacterias que no se ven y pues uno lo respira. Oiga, doctor, creo que también una de las situaciones de aprendizaje que nos dejó la pandemia fue todo esto. Lavado correcto de manos, ciertos hábitos, y la cuestión de el cubrebocas, porque al hablar, al respirar, al toser, pues siempre vamos lanzando... Se llaman gotitas de flush. Gotitas de flush y no nos damos cuenta. O sea, son imperceptibles, pero esas son las que nos pueden contagiar. Sí, lo ideal está asociado a factores higiénicos, ¿no? Muy importante lavarse las manos, las medidas claras contra la pandemia de COVID, ¿no? Lavarse frecuente las manos, usar gel antibacterial si no está a la mano el lavado de manos, uso de cubrebocas en lugares con muchas personas, se llama donde hay hacinamiento, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en iglesias, ahorita que viene la temporada decembrina que acudes mucho a las iglesias. Sí, iglesias, a las procesiones, eventos masivos. La verdad es que va a ser muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo le sugiero a los televidentes que no tengan miedo. Va a pasar, son cosas de la vida. Cuídense lo normal, lávense las manos, usen cubrebocas en lugares donde hay hacinamiento, pero vivan su vida normal, porque es parte de la vida que es parte de la vida. Y sobre todo creo que hace muy bien en decir que no nos preocupemos, que no tengamos miedo, porque también la cuestión mental
puede influir. Y entonces Sí. hay muchas personas que ya tuvieron tal afectación, mejor no voy, o no sé, ciertas cosas que los podemos llevar de una manera más tranquila. Y cuando se enfermen es muy importante acudir con su médico, de preferencia con un especialista en vía respiratoria superior, como lo es un otorrinolaringólogo, ¿no? Nunca está de más. Aunque sea un catarro común, una faringitis viral, es importante que lo revisen porque los otorrinolaringólogos sí estamos capacitados, tenemos el método científico para poder diferenciar, para sospechar de una faringitis, no solo estreptocócica, sino una faringitis por Epstein-Barr, ¿no? Y que son, hablando de faringitis, las más delicadas, ¿no? Y tenemos la capacidad para diferenciarlas, para sospechar de ellas y para dar un tratamiento oportuno. Lo recomendable es, ante los síntomas, acudir con médico, con su médico de confianza y, sobre todo, no automedicarse. Eso es lo más porque importante. la variedad de presentaciones es amplísima. Sí, ¿verdad? Sí, sí, y puede ser desde algo sencillo a una estreptocócica, que afortunadamente la estreptocócica tiene buen pronóstico, porque las bacterias patógenas de la vía respiratoria superior siguen siendo muy susceptibles a penicilina. Gracias a Dios. A penicilina sencilla, convencional, siguen siendo muy susceptibles. Entonces, Sí, solamente hay que checar, por ejemplo, a lo mejor que el paciente sea alérgico, pero pues bueno, realmente es algo sencillo. en general van a responder a penicilina, dependiendo el caso. Ya podemos después tomar el tema de la persistencia de estreptococo beta-hemolítico del grupo A en la vía respiratoria, ¿no? Ahí se hace otro protocolo diferente. Incluso a veces ante la persistencia se tienen que quitar las anginas, una amigdalectomía, porque esa bacteria en específica persiste. Se me hace que está checando lo que le quiero preguntar, porque le iba a preguntar que cada cuándo vamos al doctor, ya nos mencionó, y ahora también si es posible confundirla con una amigdalitis o también otra enfermedad de la garganta. Sí, lo que pasa es que es junto con pegado, ¿no? La definición exacta de faringitis infecciosa es la inflamación de las paredes de la faringe, todos los conglomerados linfoideos de la faringe. La faringe empieza desde acá, desde lo que llaman manzanita de Adán, que es el cartílago tiroides, hasta la nasofaringe, que es lo que está más atrás de la nariz. Todo eso incluye la faringe. Es la inflamación de la mucosa, conglomerados linfoideos, que son las amígdalas palatinas o anginas, las adenoides y las amígdalas linguales, junto con las adenopatías de cabeza y cuello. Todo eso incluye la faringitis. Por eso cuando un paciente tiene una faringitis típicamente bacteriana, además tiene ganglios y dolor claro. en cuello. Y dolor en general en el cuerpo, pero más en esta zona. No, pues es que está muy bien, así vamos entendiendo y vamos atendiendo estas situaciones. Gracias a las personas que se comunican con nosotros, vamos a darle salida a las preguntas del público. Doctor dice, hola, hace una semana aproximadamente comencé con mucho dolor de garganta del lado izquierdo y tenía un ganglio del cuello de ese lado muy inflamado. Me dieron medicamento en la farmacia, pero aún me duele y llevo 10 días así. Tiene que ir con su médico, pero es una muy buena pregunta por esto que voy a abordar. Igual que en citas pasadas que hemos tenido aquí, no todos los dolores de oído son infecciosos. Ojo, no todos los dolores de garganta son infecciosos. ¿Ok? Si a una persona le duele la garganta, nada más, no tiene más síntomas, no se siente enferma, no nos conocemos, te sientes débil, cansado, te duele el cuerpo. No te duele el cuerpo, no te sientes enferma, no tienes fiebre, solo te tiene la garganta, casi es un hecho que no es infeccioso. Y no requieres antibióticos. Y en mi consulta diaria veo dos cosas. Un uso desmedido de antibióticos por dolores de garganta. Y recuerden, dolor de garganta no es sinónimo de infección. Uso desmedido de antibióticos y mucho miedo a enfermarse, mucho miedo tengo una bacteria. Hay que tomarlo con calma, tienen que ir con su médico, pero no tengan miedo ante eso. Oiga, doctor, ¿qué complicaciones podríamos llegar a tener en caso de no atenderlo, de dejarlo pasar? Bueno, sí me duele, pero no me duele tanto, no me siento tan mal. Hay personas que están acostumbradas o que también tienen un trabajo tan demandante que como a lo mejor se pueden presentar, no requiere a lo mejor de una incapacidad,
pues entonces no se cuidan. ¿Qué complicaciones puede tener? Puede haber complicaciones serias e importantes. Afortunadamente, estas enfermedades en general son autolimitadas y no van a ser graves. Históricamente, las personas han padecido faringitis, lo desarrollan, se enferman, les da fiebre y se quita. Sobre todo en las bacterianas, con el uso de antibióticos, se acorta el tiempo de la duración de la enfermedad y se elimina la posibilidad de complicaciones. Pero sobre todo, y ojo, en pacientes con factores de riesgo pueden complicarse hacia una infección del tracto respiratorio inferior, neumonías, abscesos de cuello, abscesos profundos de cuello. El absceso es la formación de pus en el cuello o cualquier infección por contigüidad hacia la garganta, trombosis de senos cavernosos, varias situaciones puede provocar, pero ojo, sobre todo en pacientes que están susceptibles, pacientes sobre todo inmunodeprimidos, con SIDA clínicamente establecido, leucemias, diabéticos francamente descontrolados, que sí son pacientes en general inmunodeprimidos, pacientes renales crónicos que se dializan, hemodializan. Difícilmente va a haber alguna complicación en una persona sana inmunocompetente. Puede pasar, sí puede pasar, pero pasar. No es lo habitual. No es lo común. Es más habitual en personas susceptibles. Dice, tengo un mes con tos y dolor de garganta y ya me arde. ¿Qué puedo hacer? Ya vi a algún médico y he tomado muchos test. Ir al consultorio. No, muy buena esa. Difícilmente eso va a ser infeccioso. Ojo. Hago mucho énfasis en eso porque todos los días me llegan pacientes que piensan que tienen infecciones desde hace 5 años. Es el cuadro típico. Un paciente que llega muy asustado a consulta. Doctor, llevo una infección desde hace 5 años. Me han dado un montonal de antibióticos. 5 años. Me han dado ceftriaxona, teicoplamida, medicamentos que no tienen razón de ser en la vía respiratoria superior, que son para la parte inferior del cuerpo, se llaman bacterias gram negativas, ¿no? Aquí son bacterias gram positivas. 5 años pensando que tienen una infección, 5 años sufriendo con un exudado faríngeo que reporta cualquier bacteria, Streptococcus viridans, lo que sea. No es infeccioso. La principal causa de dolor en garganta y sobre todo dolor crónico, y los dolores crónicos en garganta difícilmente van a ser infecciosos, son estas: reflujo gastroesofágico, que en México es súper común. Taquitos árabes en la noche, mole en el día, súper común que los mexicanos tengamos reflujo. Respirar por la boca. Todas las personas que tienen la nariz desviada, adenoides grandes, rinitis y que respiran por la boca, la garganta se les va a irritar. Alergia. Las personas que tienen alergia van a ser muy propensas a que su garganta esté irritada. La mayoría de personas que tienen dolor crónico de garganta, que llevan meses con dolor, años con dolor, pensando que tienen infecciones, no requirieron antibiótico o tienen reflujo gastroesofágico, respiran por la boca, o tienen alergia, o las 3 conjuntas. No. ¿Y cómo se curan? Comiendo bien, evitando el reflujo, haciendo que respiren por la nariz y controlando la alergia. Y mágicamente. Con eso van a ver el cambio inmediato. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es breve y continuamos con más aquí en Salud para Todos. El grupo de edad con mayor tasa de incidencia fue el de 5 a 9 años, con 945 casos por cada 100.000 habitantes, seguido por el grupo de 10 a 14 años. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. La faringitis estreptocócica
Es fundamental lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de toser, estornudar o estar en contacto con personas enfermas. No compartir vasos, cubiertos ni cepillos de dientes también reduce el riesgo de contagio. Si hay un caso confirmado en casa o en la escuela, se recomienda limpiar con frecuencia las superficies y ventilar los espacios. Una vez diagnosticada, el tratamiento debe iniciarse rápidamente con antibióticos, prescritos por un médico, generalmente penicilina o amoxicilina. Estos medicamentos no solo eliminan la bacteria, sino que reducen la duración de los síntomas y evitan complicaciones graves. Es clave completar todo el tratamiento, incluso si la persona ya se siente mejor. Durante la enfermedad se aconseja descansar, mantenerse hidratado y evitar irritantes como humo o bebidas muy frías. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Efectivamente es importantísimo cuando iniciamos un tratamiento terminarlo, aunque a la mitad ya nos sintamos muy bien y etcétera, termine el tratamiento, es muy importante. Ahorita el doctor nos va a decir por qué es importante. Muchas veces ya a los 2-3 días, cuando el medicamento es muy efectivo, ya nos sentimos bien, lo dejamos. Porque científicamente hay un tiempo específico para la erradicación total de la bacteria. Generalmente al día 1 o 2 de antibióticos te vas a sentir mucho mejor. Eso disminuye mucho la proliferación y estado de las bacterias en tu cuerpo y hace que te sientas mejor. Es como atontar un ejército, ¿no? Nomás lo atontaste, pero el ejército no está derrotado y en unos días más puede volver a crecer resurgir y atacarte. O a estar en un estado latente en el cual está en tu cuerpo y después te puede afectar de una forma más importante. Y referente a este punto y a la faringitis estreptocócica, aquí sí es muy importante darle seguimiento. Cuando se tiene la sospecha, y los médicos tenemos la sospecha de una faringitis estreptocócica por estreptococo beta hemolítico, y lo digo muchas veces, beta hemolítico del grupo A, es importante diagnosticarlo, descartarlo, saber que no lo tienes, y si lo tienes, darle seguimiento. Sí o sí tenemos que comprobar con los estudios de laboratorio, con el ejercicio clínico e intelectual, que el paciente ya no es portador. O sea, si tiene síntomas es obvio, ¿no? Que tiene síntomas, nos está avisando. Pero esto lo digo en pacientes asintomáticos. No tienen ningún síntoma, pero son portadores de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Hay marcadores que te indican la persistencia. Se tienen que estar pidiendo. Y ante la persistencia de los marcadores, si el paciente no mejora, ya se dieron varios esquemas de antibiótico francamente razonables buenos y el paciente sigue con la persistencia en tu cuerpo de estreptococo beta hemolítico del grupo A, se tienen que quitar las anginas. Es una indicación de amigdalectomía por estas complicaciones de la fiebre reumática, las valvulopatías, la glomerulonefritis. ¿Qué marcadores son estos que se piden de forma más frecuente en el seguimiento de los pacientes portadores de estreptococo beta hemolítico del grupo A? Básicamente son 2. En la literatura son 3. Puede ser la prueba de antígenos rápidos, que tiene una sensibilidad buena, especificidad más o menos, pero es muy importante el cultivo faríngeo. En estos pacientes sí pedimos, no en todos, no ante cualquier dolor de garganta, cuando está la sospecha o ya el protocolo de estudio ante la persistencia de estreptococo beta hemolítico, un cultivo y exudado faríngeo es indispensable. Y en sangre se llaman antiestreptolicinas, que es un reactante inmunológico de la persistencia de esa bacteria en tu cuerpo. Si un paciente persiste a pesar de antibióticos con antiestreptolicinas elevadas o el exudado y cultivo faríngeo sigue reportando la presencia de esta bacteria, se tiene que quitar las anginas. Primero se dan desinflamatorios y sobre todo antibióticos. Unos 3 ciclos de muy buenos antibióticos para gram positivos, penicilinas. Puede pasar que el paciente no mejora, tenga o no tenga síntomas, sigue persistente. Bueno, ni modo, si persiste, es una indicación de amigdalectomía. Claro. A ver, dice, doctor, me diagnosticaron faringitis estreptocócica. ¿Es común que expulse flemas cada que tomo agua? Es
parte de los síntomas, producto de la inflamación de la faringe, de la vía respiratoria, sí va a estar expulsando flemas. Pero si las flemas ya son mucho más comunes, hay que empezar a sospechar de una propagación hacia el tracto respiratorio inferior, una traqueitis, una bronquitis, una neumonía. De la garganta no salen tantas secreciones. Sí se pueden sentir y puedes sentir que siente atorado una flema, eso es muy común. Pero que de la mera faringitis salgan muchas secreciones, no. Generalmente cuando es mucha secreción, viene de los pulmones. Las pectoras la va sacando. Dice, ¿esta enfermedad genera tos seca? Sí puede generar tos seca, pero la tos seca es más común de faringitis no infecciosas y crónicas. Pacientes con reflujo, pacientes que fuman, pacientes con alergia, con respiración oral. No es lo más común la tos seca. ¿Esta enfermedad solo le da a niños o también los adultos padecemos de esto? Es mucho más frecuente en niños, muchísimo más frecuente en niños. Sí, son más susceptibles, pero le puede dar adulto. Aquí otro punto muy importante a destacar. Los pacientes con alergia. Es muy común y es muy importante como papás, sobre todo ante sus niños y como médicos, ya sea especialista, médicos generales, médicos de primer contacto, médicos familiares, tener siempre en cuenta que los pacientes con rinitis alérgica se van a estar enfermando muy seguido. Ojo, y me atrevería a decir esto, la gran mayoría de niños que llevan a mi consulta por sospecha de faringitis estreptocócica, que incluso van a consulta para que ya le quitemos las anginas, la mayoría no es por bacteria, la mayoría no es por el estreptococo, la mayoría no es porque se esté infectando cada ratito. La gran mayoría es porque tienen rinitis alérgica. Producto de la rinitis alérgica se están inflamando a cada ratito. Cayó ceniza del volcán en Puebla, entró el frente frío y los niños amanecen súper inflamados. La nariz tapada, la garganta congestionada, la nariz congestionada, y eso sí los hace más susceptibles a enfermarse a cada ratito. Oye, doctor, a ver, ahora que menciona esto, con este clima tan cambiante en general, y bueno, en Puebla que tenemos todos los climas en un día, en estos días pasados sí. mucho aire frío, ¿cómo cuidamos a nuestros pequeños y a nuestros adultos mayores para evitar estas enfermedades infecciosas? Ahorita te tocó el punto de cómo cuidarlos. Tener siempre presente que la alergia va a ser un causante de inflamación crónica de la vía respiratoria superior. ¿Cómo cuidarlos? En niños alérgicos, tener súper controlada su alergia. No dejarlos. Recuerden que hay muchas formas de atender la rinitis crónica, vacunas, que es inmunoterapia, cirugías de los cornetes, antihistamínicos, antileucotrienos. En estas fechas decembrinas que hay frío, que hay mucho hacinamiento, el niño con rinitis alérgica tiene que estar más que controlado y con su medicación para rinitis alérgica bien puntual. Bien puntual. Bien, ahora doctor, ¿existe vacuna para la faringitis? No. No hay. Actualmente en ninguna parte del mundo hay vacunas para agentes bacterianos. Sí lo hay para agentes virales. Bien, ¿este tipo de faringitis puede causar complicaciones? Ya dijimos que sí. Sí. Bien, ahora, ¿cómo son los síntomas de esta faringitis? Los típicos de una faringitis bacteriana. Lo que les decía, más dolor, más fiebre y formación de exudados blanquecinos. Te sientes enfermo, te sientes tumbado, tengo fiebre y pus en las anginas, faringitis. Y de preferencia tratarla desde un inicio como estreptocócica, con penicilina. Lo que pasa es que también veo en mi consulta diario pacientes multitratados con ceftriaxona. La ceftriaxona es un antibiótico potente, bueno, donde tiene que utilizarse. La ceftria, y así lo dice la literatura médica, es la droga de elección para meningitis, que es una inflamación de lo que cubre el cerebro, por gram negativos. Se tiene el concepto medio general de que si la faringitis es fuerte, pues le doy un antibiótico fuertísimo, como ceftria, como lincomicina, ¿no? Nada que ver. Afortunadamente para faringitis sí es bastante bueno, simple penicilina. Tengo una faringitis, ¿qué me va a ayudar? Penicilina B, penicilina oral,
penprocilina, penicilina benzatínica, amoxicilina, ampicilina, amoxiclavulanato, todo ese arsenal tenemos. Y en alérgicos, simples macrólidos, eritromicina, claritromicina, ya dije eritromicina, acitromicina. No, muy doctor, es que todo esto parece trabalenguas, pero ya la eritromicina sí ya dijo. Sí, pero ojo, si el paciente no mejora y ya le dieron Ceftria, es porque no es infeccioso. Ok. Hay que tomar muy en cuenta. Tiene reflujo y es lo más común. Todo esto que nos dice el doctor. Y ya que estamos hablando de medicamentos, doctor, ¿siempre se requiere un tratamiento con antibióticos o hay otra opción? Si se tiene la sospecha clínica, las guías americanas piden que idealmente tengas un cultivo, ¿no? Un cultivo positivo para bacteria. Y está bien, en otros países como Alemania son muy cautelosos en el uso de antibióticos. En México hay un descontrol muy importante en eso. Pero yo recomendaría que si el médico tiene la sospecha clínica, aunque no lo haya comprobado, de que es un proceso bacteriano, inicien antibiótico y siempre lo ocupen. Pero una sospecha clínica bien razonada, tengo la sospecha, tiene fiebre, sobre todo fiebre va a ser el signo cardinal para el uso o no de antibióticos. Tiene fiebre y tiene sudados, den antibióticos. Perfecto, pues doctor, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con nuestro último bloque aquí en Salud para Todos. En el estado de Chihuahua, del 1 de enero al 15 de febrero de 2024, se registraron 571 casos de faringitis y amigdalitis por estreptococo, con una distribución casi equitativa entre hombres y mujeres. La faringitis estreptocócica es más común en los meses de invierno y principios de primavera, coincidiendo con el aumento de infecciones respiratorias agudas. Gracias por seguir con nosotros en Salud para Todos. Como vemos, estamos abordando este tema de faringitis estreptocócica. Oiga, doctor, vámonos a la prevención, porque ¿cómo podemos prevenir que nos enfermemos de este padecimiento? La mejor forma de prevenir es tratar de estar lo más inmunológicamente competente y sano. Nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar de que le dé una faringitis. ¿Por qué? Porque estamos vivos, porque somos humanos. Nadie lo va a lograr. No sería un objetivo como que evitar que nunca te enfermes. Incluso, pues 3 cuadros al año de una infección de vía respiratoria superior se considera completamente normal. Es parte de nuestro organismo que pase eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vivir tranquilos, es muy importante. Porque el estrés, sobre todo las situaciones de ansiedad, sí pueden de alguna forma como que hacernos susceptibles, bajar un poquito las defensas. Y las medidas generales que ya aprendimos en COVID, ¿no? Evitar el hacinamiento, es la forma más fácil de contagiarnos. Un lugar cerrado, con personas muy cercanas a nosotros, que al respirar y al estar enfermas sacan el agente viral o bacteriano, no nos van a contagiar. Evitar los hacinamientos en medida de lo posible, el uso de cubrebocas en lugares cerrados, donde hay más gente, el lavado frecuente de manos. Son medidas muy buenas. Y a los pacientes alérgicos, tenerlos muy controlados de la inflamación alérgica. Bien, doctor, ahora, ¿qué recomendación tiene para los padres cuando sus pequeñitos están enfermos? Porque pues hay muchos que son como muy ansiosos, les preocupa mucho y a veces hay una sobreprotección. ¿Qué es lo que de manera asertiva deben hacer estos padres cuando los pequeños se enferman? 1, siempre llevarlos al médico.
Siempre llévalos al médico. Tratar de ser en la medida de lo posible conservador, no invadir con tanto medicamento al pequeño, porque finalmente las faringitis van a pasar. A todos nos han pasado y nos van a seguir pasando. En la medida de lo posible ser conservador con el uso de antibióticos, desinflamatorios, esteroides, medicamentos esteroideos. Mucha hidratación. Las medidas físicas sí son muy útiles. El agua va a hacer que este proceso pase más rápido. Y ante la presencia de fiebre, sí son útiles los medios físicos. O sea, sabemos que el paracetamol es un muy buen antipirético, pero si un paciente no logra controlar la fiebre, siempre un baño con agua tibia, no fría, con agua tibia va a ser muy valioso, les va a ayudar mucho. Bien, ahora, en cuanto a la alimentación, doctor, ya que se presentó esta enfermedad, ¿cuáles son los alimentos que sí de preferencia hay que consumir y los que de plano mejor no? Evitar irritantes, evitar toda la comida mexicana y la que nos gusta. ¡Ay, doctor! Sí, eso sí es. Toda la comida mexicana es sabrosa, pero tiene grasa, tiene picantes y tiene condimentos. Bueno, también el café es irritante, Sí. los chocolates son irritantes, entonces todo eso lo Todo vamos eso a hay que evitar. evitarlo. De entrada directamente te va a irritar la garganta, ya la tienes inflamada. Hasta paso así, Ajá, y le agregas unos taquitos con mucha chile salsa. habanero, pues te va a irritar más y No, te vas cuando a está uno sentir enfermo peor. ni hambre tienes, doc. Pero pasa, lo he Sí, visto ¿verdad? que comen. Ajá. Ahora, ojo, deben de ser muy cuidadosos en la dieta porque pasa muy común que además de su faringitis, el paciente tiene gastritis, tiene reflujo, comió muy mal y agréguele que a su infección y a su inflamación le agregue otra inflamación por el contenido gástrico. Se complican, bien tremendo. Simplemente por eso la dieta tiene que ser muy Muy cuidada, ligera. Caldito de pollo, evitar grasas, evitar picante, gelatina. evitar condimentos. Los condimentos son tremendos para el reflujo. Lo que sabemos de la dieta blanda, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Evitar aguacate, chocolate, café, refresco, alcohol. Y dieta blanda, frutas, verduras, carne asada, carne hervida. Pollito deshebrado. Pollito. Oiga, doctor, ¿esta enfermedad puede causar dolor de oído o complicaciones en Sí, el puede oído? causar. ¿Sí? Lo que pasa es que la vía respiratoria está conectada. Los oídos, la caja timpánica va a formar parte del tracto respiratorio superior. Entonces, la evolución, la presentación de una otitis media aguda, que es la típica inflamación de la caja timpánica, donde tenemos dolor de oído, se hincha el tímpano, se perfora, sale pus, siempre está precedida o generalmente está precedida de un cuadro de faringitis o de gripa. Lo más común, medio gripa, medio faringitis, ya se me está quitando, y a los 10 días de que como que ya me dio, empiezo con dolor de oído, fiebre, y luego se me revienta el tímpano. Es la evolución natural, por así decirlo. Doctor, y ahora, ¿con qué frecuencia suele repetirse este padecimiento si alguien ya lo tiene, digamos que hay algo crónico? Difícilmente va a ser crónico, difícilmente las infecciones bacterianas van a ser crónicas, es decir, que a una persona le dure más de 8 semanas una infección bacteriana va a ser muy difícil que pase, incluso por definición. Cuando un paciente ya lleva con síntomas más de 6, 8 semanas, hay que dejar de ver el factor infeccioso y ver el factor irritativo, reflujo, respiración oral, fumar, alergia. Difícilmente va a ser crónico. Oiga, doctor, cuando hay una situación así, de plano es forzoso suspender actividades en la oficina, escolares, etcétera, durante este periodo. Sí, porque te tienes que recuperar, tienes que darle a tu cuerpo la oportunidad de que sane y eso lograr con el descanso y la hidratación. Y 2, socialmente debemos de proteger a las personas. Si socialmente pues, estás enfermo y vas a tu oficina, pues vas a contagiar a los demás. Los demás tal vez no lo sepan que estás enfermo, pero el paciente sí lo sabe. Sí. Entonces sí es una responsabilidad social el si estás enfermo y tienes síntomas respiratorios, no estar en contacto con las demás personas. Sí, una responsabilidad. Y además también como mamá, la verdad es que, o sea, uno, y sobre todo si trabajas, llevas a los niños y luego ves unos que van ahí todos enfermos.
da hasta coraje, dices, Pues oye, sí, se sí. me va a enfermar el mío. Sí es mucho de responsabilidad. Pues y sí. si pasan 7 horas, 5 horas en 20, 30 niños en un salón cerrado. No, y de pequeños todo agarran, el mismo color que yo tenía, ahora el plumón, la goma, el lápiz, todos se están pasando, por eso vienen los contagios. Oiga, dolor. Doctor, Sí, ¿cómo? no, doctor. Oiga, y bueno, finalmente, doctor, ¿qué consejos prácticos nos daría a todos para mantener nuestra garganta sana y que estemos, pues, rozagantes, digamos? Cuiden su vía respiratoria. Tomen mucha agua. 2,5 a 3 litros al día, diarios de agua simple, no té, no café. Agua simple, importantísimo. Y cuidar la dieta. El estómago afecta mucho la garganta por reflujo gastroesofágico. No tienen idea de lo altamente frecuente que es el reflujo gastroesofágico y no necesariamente se siente. A veces la única manifestación de enfermedad por reflujo gastroesofágico es la faringitis recurrente. No es infecciosa, es faringitis irritativa recurrente. Es indispensable que cuiden además del peso, además de la salud intestinal, por la faringe es indispensable que cuiden lo que comen. Una dieta balanceada, equilibrada, sin irritantes, sin grasas es fundamental. Y los pacientes que ya saben que tienen una patología de vía respiratoria superior, como desviación del tabique, cornetes grandes, hipertrofia adenoidea, alergia, estar acudiendo constantemente a sus revisiones con el otorrino para que puedan respirar bien. Si respiran bien, como tiene que ser por la nariz, van a evitar roncar, van a evitar abrir la boca y van a evitar un factor de riesgo muy importante. Doctor, nos ha quedado muy claro estas recomendaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Nos vemos en Siempre una un gusto. futura ocasión y todos sigan las recomendaciones pertinentes que nos dio el doctor. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga usted muy buen día y nos vemos en la siguiente.